Estadísticas sobre uso del tiempo, trabajo remunerado y trabajo no remunerado, en este marco de la producción, difusión y análisis de los datos. Sabemos muy bien que la división sexual del trabajo tiene su expresión profunda de desigualdad en el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado. Mientras que las mujeres dedican la mayor parte de su tiempo a las actividades domésticas y al cuidado de los hijos, de los ancianos, de las personas discapacitadas, los hombres van al mercado laboral a través de su trabajo y con una compensación explícita. En este sentido, es importante destacar que el tema que estamos abordando tiene su cabida en los Objetivos de Desarrollo Sustentable, en el Objetivo 5 ciertamente, y en el indicador 5.41. También tiene vinculación con el objetivo 8, y destaco ello porque estas presentaciones y el sentido de esta sesión está involucrando una visión total del trabajo, porque entendemos que la resolución de la problemática de uno está vinculada a la del otro. En este sentido también, y en el marco de las reflexiones y los recuerdos, es muy importante destacar que el Grupo de Trabajo de Estadísticas de Género de la CEA-CEPAL nace bajo un mandato muy particular, y digo muy particular porque quedó explícito en la expresión con la cual se creó este grupo, que fue: vamos a estudiar y a promover las encuestas de uso del tiempo, amén de otra temática, pero el sentido original de este grupo tuvo un fundamento muy importante en la atención de esta información. También es muy importante mencionar que el grupo de trabajo ha tenido una participación activa en la definición de indicadores relacionados con el tema, de tal suerte que aquí mismo en Aguascalientes hubo una sesión especial para hablar de los indicadores que deberían de estar en el hoy observatorio, y de esa suerte la visión integral del trabajo ha estado presente en los indicadores que hemos venido promoviendo en la región, en el ánimo y en el sentido de que responden bien a las preocupaciones explícitas de nuestra región. Es así entonces que destacamos que para este auditorio, para este grupo de personas, para el Grupo de Estadísticas de Género de la CEA, el indicador 541 ya es un área conocida, y por lo mismo estamos contentas y contentos de que esto haya subido a la agenda internacional y nacional, en el entendido y convicción de la relevancia que tiene el tema. Sin más, quiero decir que en esta sesión vamos a tener la exposición de Ileana Vaca Trigo, de la CEPAL, quien habrá de hacer una exposición relacionada con cómo a través de este observatorio y a través del propio sentido de los indicadores que hemos estado mencionando, hacen presencia en el observatorio, y quisiéramos también culminar a que esto se convirtiera en una reflexión para reiterar la relevancia que estos indicadores tienen. Y por otro lado, en el sentido de decir, bueno, ¿cómo está la fuente de información? Y en ello también hemos ganado experiencia, aun cuando sabemos de antemano que las tareas relacionadas con la estandarización de la información dejan áreas pendientes a las que debemos de poner atención. Dicho esto, entonces, además de Ileana Vaca, acá nos acompaña Leticia Garrido de Paraguay, que hará la exposición sobre el tema de la recolección que ha sucedido en su país, al igual que Paloma Montenegro, que nos platicará sobre el levantamiento de uso del tiempo en Colombia. Muchas gracias, Ileana, por empezar. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Quería reiterar lo que Maquena dijo en la introducción de este panel. El tema del uso del tiempo es un tema que llena de orgullo a la región. Ha sido un recorrido largo desde la primera conferencia regional de la mujer en La Habana. Ya se hablaba de establecer mecanismos para valorar y cuantificar la contribución económica del trabajo no remunerado, ¿no? Son 40 años de debates conceptuales que han sido también acompañados de debates en torno a la medición, ¿no? Este año la reunión de uso de tiempo cumplió 15 años de reuniones periódicas, donde se ha acumulado una gran cantidad de
de experiencias, de conocimientos, al punto que, como lo mencionaba Maquena, se tomó la decisión en el grupo de trabajo de estadísticas de género de formar un grupo de tarea que se encargue de precisamente aprovechar toda esta información, todo este bagaje de conocimiento para dar el paso que está faltando, avanzar hacia una armonización, a tener indicadores o a tener mediciones que sean más comparables. Y esta diapositiva que les presento aquí presenta algunos de los hitos relevantes. Ya se han mencionado en presentaciones anteriores, no me voy a detener en cada una de ellas, pero sí quería resaltar que la aprobación de la Cautal como un clasificador de actividades de uso de tiempo a nivel regional marca también un hito importante que nos permitirá avanzar hasta esa armonización que estamos buscando, ¿no? Y bueno, también mencionar que, por ejemplo, la estrategia de Montevideo dedica uno de sus ejes a los sistemas de información y hace mención específica de las encuestas de uso de tiempo como instrumentos importantes para poder implementar la agenda de igualdad de género en los países de la región. Bueno, yo lo mencionaba en la reunión de uso de tiempo, que al paso que vamos, esta tabla ya no me va a caber en una diapositiva porque cada reunión que tenemos se suman países y desde la primera experiencia en Cuba en 1985 hasta este año que se han sumado 3 países, Colombia, Costa Rica y El Salvador, que están levantando encuestas de uso de tiempo. Entonces vemos cómo en la región tenemos un gran acumulado de experiencias, ¿no? Bueno, no me voy a detener en comentarles que estos 15 años han sido años de muchos intentos y pruebas y por lo tanto van a haber una diversidad entre si es módulo, si se hizo como una encuesta independiente, si es que es diario o si es que es una lista de actividades, si se recopila la información de manera semanal o de manera diaria. Toda esa discusión metodológica la tratamos en la reunión de uso del tiempo, entonces la presentación que hoy voy a hacer va más enfocada a qué podemos hacer con la información, ¿no? Y como lo mencionaba Maquena, uno de los indicadores que han acompañado al grupo desde su creación es el indicador del tiempo total de trabajo, que da cuenta de la carga, o sea, de este concepto de trabajo ampliado, mucho antes de que la OIT y los estadísticos de la OIT definieran el concepto ampliado de trabajo. Ya el grupo de estadísticas de género tenía muy claro que el trabajo no se limita a aquellas actividades que se realizan para el mercado laboral y que incluyen todas aquellas actividades que se realizan al interior de los hogares, y es donde precisamente las mujeres tienen no solamente una mayor participación, pero también mayor dedicación en horas diarias y semanales. Y donde aparece también este concepto de la doble jornada de trabajo, ¿no? Que si bien es cierta para todas las personas, podemos ver cómo en el caso de las mujeres la parte más oscura, marcada en lila, que corresponde al trabajo no remunerado, es siempre mucho mayor que para el caso de los hombres. Yo aquí, y a lo largo de toda mi presentación, he puesto los iconos que representan algunos de los ODS para vincular un poco la idea de, si bien es un indicador que está vinculado con la igualdad de género, también tiene un vínculo muy fuerte con otros indicadores, ¿no? Por ejemplo, no podemos hablar de un empleo decente si una de las limitaciones para las mujeres insertarse plenamente en el mercado laboral es las demandas de trabajo no remunerado que existen en los hogares. Y vamos a irlo viendo a lo largo de mi presentación también. Hay un círculo vicioso entre el uso del tiempo y la distribución de tareas al interior de los hogares con la pobreza. Entonces tampoco podemos analizar el objetivo de erradicar la pobreza si no tomamos en cuenta que la distribución de las cargas de trabajo no remunerado operan como una barrera para que las mujeres puedan adquirir ingresos y otros beneficios asociados al trabajo para el mercado. Y bueno, finalmente las desigualdades, ahí les planteaba el ODS 10, que habla sobre las desigualdades entre países y al interior de los países. Y a lo largo de la presentación quisiera mostrar también cómo el uso del tiempo puede ser una dimensión clave para analizar las desigualdades, no solamente las desigualdades de género, pero las desigualdades a lo largo del ciclo de vida, las desigualdades entre las poblaciones urbano-rurales, por condición étnica. O sea, vamos a ver cómo estas distintas variables se entrecruzan y se potencian con la
variable que mide el uso del tiempo, ¿no? Bueno, quería mencionar aquí, si bien el indicador 5.41 es un indicador clasificado a nivel global como un indicador Tier 2, que quiere decir que existe metodología pero no suficientes mediciones, en la región podemos calcular ese indicador para 17 países, ¿no? Lo cual no es menor, porque ayer hablábamos de cómo medimos los estadísticos, si son Tier 2, si son Tier 3, si son 15, si son 11, y finalmente esta es una definición que se hizo a nivel global, pero podemos ver que en la región tenemos la capacidad, y esto en gran medida gracias a todo esto que les comentaba anteriormente. No es un concepto nuevo, no es una cosa que se empieza a trabajar a partir de la definición de los ODS, es un indicador que ya conocíamos con algunas modificaciones porque en la región se trabajaba con el tiempo total y el indicador que se define a nivel global habla sobre la proporción de tiempo. Y bueno, podíamos aquí argumentar que, por ejemplo, las barras no son comparables porque los diferentes países han utilizado distintos números de preguntas, distintas metodologías. Sin embargo, una cosa es muy cierta. Independientemente de la metodología utilizada, es muy claro que la proporción de tiempo que destinan las mujeres al trabajo no remunerado es mucho mayor que los hombres y es casi un tercio del tiempo que dedican las mujeres a este tipo de actividades, ¿no? De trabajo doméstico y de cuidados. Y yo quería detenerme unos escasos minutos a cómo está definido conceptualmente el indicador a nivel global, y lo digo porque a raíz de la reunión de uso de tiempo surgieron muchas inquietudes entre los países de cómo se calculaba, qué estaba incluido, qué no estaba incluido, quién iba en el denominador, si era para la población total, si era para la población que trabaja, y yo creo que esto, bueno, puede ameritar un debate metodológico al interior de cada uno de los países. Simplemente es para plantearlo cómo está definida la metadata a nivel global, ¿no? Aclarar que, por ejemplo, en el caso de, o sea, que se considera trabajo de producción de servicios para uso final propio, es decir, actividades relacionadas con servicios domésticos no remunerados y servicios de cuidado no remunerados. Lo que para el caso de la clasificación de actividades de uso de tiempo para América Latina y el Caribe corresponden a las divisiones 3 y 4, y que coincidencialmente para quien utiliza el clasificador de la ICATUS también corresponden a las clasificaciones 3 y 4. En cuanto al promedio, se calcula para toda la población pertinente, y cuando digo pertinente es porque a nivel global no se ha definido el rango de edad, por ejemplo, para el cual hay que calcular este indicador. Entonces, básicamente sería para toda la población para el cual fue efectuada la encuesta. Y luego se expresa como una proporción del tiempo en un día o una semana para el caso de los datos que son presentados a nivel de la semana, se dividirían para 7 y luego este valor se divide para las 24 horas del día, y de esta manera se construye el indicador, ¿no? Lo quería aclarar en este foro porque, ya digo, a raíz de la reunión de uso de tiempo tuvimos muchas inquietudes de que si, por ejemplo, el trabajo doméstico que se hace o el trabajo de cuidados para otros hogares entraría o no entraría en la medición, si el trabajo voluntario entraba en la medición. Entonces, no es el momento o tal vez sí es el momento para debatirlo, no lo sé, pero era para dejar claro cuál es la metodología que se está buscando para el reporte a nivel global. Bueno, casi no se ve, pero también quería comentarles que una de las desagregaciones, porque aquí es muy importante el tema de las desagregaciones, para no dejar a nadie atrás, una de las desagregaciones que plantea el indicador es la desagregación por edad. Y si bien, una vez más, a nivel global no se han definido cuáles son los rangos de edad, los organismos internacionales y los organismos regionales quisiéramos, o sea, soñaríamos con tener estas definiciones listas, pero también reconocemos que es una decisión que se va a tomar a nivel de cada país dependiendo de las políticas para las que pueda servir esta información, ¿no? Y quería invitarlos también a que, por favor, leyeran el Panorama Social 2016 que produjo la CEPAL este año, en donde se destina un capítulo a hacer un análisis exhaustivo de los usos de la información de uso de tiempo, y en donde se presenta la información por rangos de edad. Entonces, muy rápidamente decirles que analizábamos la información para
en niños y niñas y veíamos que los roles de género se expresan desde edades muy tempranas, ¿no? Que evidentemente en el periodo donde se superponen la edad reproductiva y productiva se acentúan las brechas de género en el uso del tiempo. Y bueno, aquí ponía este punto de la vejez, cuidar y ser cuidado en igualdad, porque si bien es cierto, las encuestas de uso de tiempo nos proporcionan información acerca de los cuidados que requiere la población adulta mayor, también nos permiten obtener información acerca de aquellas actividades de trabajo no remunerado que dedican las personas que están en la vejez. Y nosotros cruzábamos información, por ejemplo, del uso del tiempo de las personas jubiladas, porque se entiende que el trabajo remunerado es tiene una temporalidad, termina en algún momento y luego los hombres y mujeres que están vinculadas al trabajo remunerado cambian actividad, pero el trabajo no remunerado no acaba nunca, ¿no? Entonces, no nos jubilamos de las tareas de cuidado, no nos jubilamos de las tareas domésticas. Y luego también el análisis de cómo, por ejemplo, un fenómeno que llamábamos las abuelas cuidadoras. Para el caso de las mujeres en edades mayores, muchas veces, lejos de reducir las cargas de trabajo no remunerado, vuelven a tener un crecimiento, y esto es una forma en cómo los hogares están tratando de resolver la problemática del cuidado, ¿no? Y bueno, información que invita también a las políticas públicas a promover la corresponsabilidad y una mayor participación del Estado en el tema de los cuidados. Bueno, aquí tenía la desagregación que era a nivel de ubicación, que tampoco se ha definido qué es la ubicación, pero mostrar, por ejemplo, cómo existen diferencias muy marcadas entre el uso del tiempo entre la población urbana y rural. Una cosa que es importante, y aunque no lo pide el indicador a nivel global, es la desagregación entre el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados, ¿no? Que nos permite también poner el foco en realmente no es solamente el número de horas que están dedicando las personas a las distintas actividades, sino qué tipo de actividades, ¿no? Y quién está cuidando en la región. Y pensar esto que les decía de cómo utilizar esta información para políticas públicas, no solamente las políticas vinculadas a los cuidados, pero también políticas vinculadas al mercado laboral para flexibilizar un poco los horarios, ¿no? Todos en algún momento de nuestras vidas vamos a necesitar cuidados, el cuidado es un derecho de todas las personas y por lo tanto todos necesitamos pensar cómo vamos a hacer cuidados y cómo vamos a cuidar. Y una cosa interesante que ayer hablábamos de cómo hemos reducido un poco la ambición de la meta al calcular el indicador. El indicador habla de la proporción de tiempo, sin embargo la meta llama a reconocer y valorizar el trabajo no remunerado. Y por lo tanto me parece que en la región también esta es un tema que lo tenemos muy claro y ya varios países han hecho ejercicios de incluir incluso en la contabilidad nacional como una cuenta satélite el trabajo no remunerado de los hogares, ¿no? Para visibilizar no solamente el trabajo que hacen las mujeres, pero el aporte económico que esto representa y cómo las políticas macroeconómicas deberían tomar en cuenta esta información a la hora de la toma de decisiones. Y como ya me pasaron muchas tarjetas, creo que no voy a terminar mi presentación, pero les voy a dar una serie de cruces de información que se pueden utilizar. Por ejemplo, poner fin a la pobreza. Este de aquí es la población con y sin ingresos propios, ¿no? 2 indicadores del Observatorio de Igualdad de Género. Y vemos las marcadas diferencias en el uso del tiempo entre aquellas personas que poseen ingresos propios y quienes no poseen ingresos propios. Entonces, no podemos poner fin a la pobreza en todas sus formas si no analizamos la información de uso del tiempo. Este de aquí es un cruce con algunas de las dimensiones de la pobreza multidimensional, en donde vemos también cómo aquellos hogares que tienen alguna privación en el hogar, que sean privaciones relacionadas con la vivienda o con acceso a servicios como agua potable, etcétera, también tienen cargas de trabajo remunerado mayores. Y esto es para invitar a la reflexión de cómo la información del uso del tiempo, ya lo veremos en el panel más adelante, el panel de pobreza, cómo puede ser utilizado para ampliar el concepto que se tiene sobre la pobreza y cómo poner una perspectiva de género en aquellos puntos donde realmente las mujeres están siendo más afectadas. Bueno, cuando hablamos del ODS 4 y efectivamente el cuidado para la educación para todos, pero también ver
cómo la educación preescolar libera de horas de cuidado a las familias. No se puede hablar de los cuidados sin reconocer la cantidad de cuidado que se realiza al interior de los hogares, entonces es pertinente a lo de ODS3. Lo hablábamos, bueno, en las presentaciones que me precedieron, todos se saltaban el 6 y el 7, pero no podemos hablar tampoco de garantizar la disponibilidad del agua sin ver el efecto que la falta de agua potable tiene en los hogares y tiene en el tiempo, principalmente en el tiempo de las mujeres que se dedican al acarreo de agua, a hervir el agua o incluso al cuidado que tiene relación con las enfermedades por la falta de agua potable. Ya lo mencionaba Hortensia en la presentación anterior sobre la energía y bueno, el tiempo para el acarreo de leña. Y una mención muy rápida al que hicieron anteriormente al tema de la población joven que no estudia ni trabaja, ¿no? Y para mí el término no estudia ni trabaja es bastante feo porque no estudia, pero sí trabaja. Y generalmente trabajan, y como lo vemos en esta gráfica, trabajan de forma no remunerada, ¿no? Entonces no podemos tampoco abordar el tema del ODS 8, de mejorar la inserción laboral de los jóvenes si no vemos qué están haciendo estos jóvenes y especialmente estas jóvenes al interior de sus hogares. Bueno, les dejo aquí algunos desafíos porque realmente los datos en sí mismos no son el fin, sino un medio para avanzar hacia políticas públicas y ya hemos discutido mucho cuánto se pueden perfeccionar los instrumentos de medición. Una cosa que es clave es que las oficinas de estadística lo tengan, las encuestas de uso de tiempo, la información de uso de tiempo se realice con periodicidad y se cuenten con presupuestos. Pero otro tema que es clave es que la información sea utilizada y para esto falta todavía mucho el fortalecer las capacidades estadísticas de los responsables de toma de decisiones, pero también la capacidad de comunicación que tenemos con esta información. Yo creo que en estos años tenemos una cantidad de información que no ha sido explotada, que no ha sido comunicada apropiadamente y que no está siendo utilizada para cambiar las realidades de hombres y mujeres en la región. Les dejo unos links por si quisieran profundizar más en esta información que les presenté. Y bueno, muchas gracias y disculpen si me tomé un poco más del tiempo. No. Muchas gracias, Iliana. Vamos a dar paso a la presentación de Paola Montenegro, asesora del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE de Colombia, para la narración del levantamiento sobre uso del tiempo en ese país. Por favor, Paola. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos y todas en esta tarde. Quiero dar las gracias a los organizadores. Les voy a hablar esta tarde sobre Encuesta Nacional de Uso del Tiempo en Colombia. Esta es la segunda medición que hace el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. La primera fue en 2012. Perdón. ¿Dónde está? Ok, entonces primero vamos a hablar de los aspectos generales de la investigación, un poco sobre el contenido temático, los componentes de género y por último quiero mostrarles un simulador que realizó el DANE para el autorreconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Los aspectos generales de la investigación, la encuesta de uso del tiempo es una investigación desarrollada por el DANE con el fin de generar información estadística sobre el tiempo dedicado actividades de trabajo, actividades personales, actividades de trabajo sean remuneradas o no remuneradas. La población objetivo es para las personas mayores a 10 años y uno de los objetivos es proporcionar información para la construcción de la cuenta satélite de economía del cuidado, es producir información para la formulación y seguimiento y evaluación de la política pública con enfoque de género, así como proporcionar información para la formulación, seguimiento y evaluación de la política pública en temas relacionados con uso del tiempo. También esta sirve de base para la consolidación del Sistema Nacional de Cuidado. Este es un sistema que está desarrollando el Departamento Nacional de Planeación en Colombia y esta encuesta es la información con la cual se va a utilizar. Bueno, asimismo también esta encuesta nos va a dar indicadores sobre ODS. La cobertura, tenemos una muestra de 44.000 hogares en todo el país, el periodo de referencia son 24 horas del día anterior del día de la visita. El tipo de formulario es una encuesta exclusiva
independiente, con formulario tipo lista extensa de actividades. Tiene representatividad para total nacional, para urbano, rural. También estamos en las regiones urbanas en Bogotá, que es la capital, San Andrés, es la isla de San Andrés, Atlántico, Pacífico, Central y Oriental. Las regiones rurales, podemos dar información para la región Atlántico, Pacífico, Central y Oriental. Y la recolección duró 52 semanas, es decir, un año. Acabamos de terminar la recolección el 31 de agosto que acaba de pasar. La supervisión, control, monitoreo y seguimiento, se generan reportes de seguimiento a la información recolectada cada semana, entonces durante las 52 semanas, iniciando en julio del 2016, se recolecta la información y estos reportes permiten controlar la distribución de hogares visitados por día y realizar correcciones a la información directamente en campo. El tipo de la entrevista, tenemos informante directo para las personas mayores a 10 años, e informante idóneo para los menores de 10 años. Realizamos la encuesta a través de dispositivos móviles de captura y en algunos casos nos vamos con formulario papel que después son escaneados para subir en la base de datos. Bueno, a la fecha entonces se completaron 52 semanas de recolección, tenemos una cobertura de 43.900 encuestas completas y los resultados esperamos publicarlos en el primer trimestre del 2018. El contenido temático, esto lo voy a pasar rápidamente, pues son los aspectos conceptuales de actividad de trabajo y el sistema de cuentas nacionales, las actividades que hacen parte del sistema de cuentas nacionales. Entonces la encuesta da cuenta de las actividades de trabajo comprendidas dentro del sistema de cuentas nacionales, las actividades de trabajo no comprendidas en este sistema y las actividades personales. ¿Qué se entiende como el trabajo comprendido en el sistema de cuentas nacionales? El bienes y servicios para el mercado, autoconsumo, autoconstrucción y alquileres de vivienda ocupada por propietarios, servicio doméstico remunerado. Bienes y servicios producidos por el gobierno en las instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares. El trabajo no comprendido en el sistema de cuentas nacionales es el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. El trabajo voluntario directo, que es el servicio doméstico y de cuidado no remunerado para otros hogares y para la comunidad. Y el trabajo voluntario indirecto, que es el que es prestado a través de instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares. Asimismo, tenemos las actividades personales, que son estudio, actividades sociales, culturales y deportivas. La encuesta cubre entonces estos tres temas de actividades. Esta es la estructura de la encuesta. Tenemos un capítulo de condiciones de la vivienda. Ahí básicamente se pregunta acceso a servicios públicos. En el capítulo de datos del hogar se preguntan por algunos ingresos del hogar, tenencia de la vivienda y algunas tenencias de algunos bienes. Dentro de la composición del hogar, que se le realiza a todas las personas del hogar, aquí tenemos un autorreconocimiento por grupos étnicos, manejamos el concepto de jefatura del hogar, pero se pueden determinar los hogares dentro del hogar. ¿Sí? O sea, tenemos la jefatura del hogar, pero podemos saber quién es madre de quién, o quién es padre de quién, o quién es hijo de sus padres. Acá tenemos variables pues básicas como edad, sexo, estado civil. En el tema de salud, en el capítulo de salud, lo tenemos para todas las personas del hogar. Esto preguntamos la afiliación al sistema de seguridad social en salud, si ha tenido problemas de salud y si recibió la atención médica necesaria. Se preguntan por limitaciones, personas en condición de discapacidad y el tiempo que se gastan las personas en ir a las citas médicas, en el traslado y en esperar la atención. En el capítulo de cuidados de niños y niñas menores de 5 años, preguntamos si los niños asisten a algún lugar de cuidado, el tiempo de desplazamiento para llegar a este lugar, cuánto tiempo están allí y las actividades
que realizan los padres o los cuidadores con estos niños y el tiempo dedicado a estas actividades. En el capítulo G de educación, este se le hace a todas las personas mayores de 5 años. Se le pregunta sobre asistencia, si está asistiendo a algún tipo de educación formal, el último nivel alcanzado, las actividades fuera del establecimiento de educación, el tiempo que gasta al trasladarse y cuántas horas asiste. Dentro del capítulo de fuerza de trabajo es para las personas de 10 años y más. La población en edad de trabajar de Colombia es a partir de los 10 años en la parte rural y 12 años en la parte urbana. Y bueno, se le hace toda la batería de preguntas para definir si la persona está trabajando en trabajo remunerado como ocupado o si está participando como desocupado o si hace actividades como oficios del hogar, pensionado, jubilado. Si la persona es ocupada, se le pregunta por rama, posición e ingresos. Tiempo de desplazamiento. Bueno, y el capítulo de uso del tiempo, entonces se pregunta básicamente por el tiempo dedicado a oficios del hogar, alimentación, ropa y calzado, compras y traslado, cuidado de niños menores de 5 años, cuidado de personas discapacitadas o adulto mayor y trabajo voluntario. Entonces, bueno, estas son unas preguntas nuevas que voy a pasar rápidamente. Estas son en el capítulo del hogar, se preguntan por algunos ingresos y en este hogar cuenta con servicio doméstico, empleado, empleada doméstico, doméstica, niñero, niñera, jardinero, jardinera, mayordomo, ama de llaves, entre otros, si es interno o si es externo por días. Dentro de la fuerza de trabajo se incluyó la pregunta del total de ingresos recibidos en el mes pasado, aproximadamente qué parte aportó para los gastos del hogar. Estas preguntas son muy importantes para el enfoque de género. Si no aportó, menos de 1/4 parte, entre 1/4 parte y menos de la mitad, entre la mitad y menos de 3/4 partes, 3/4 partes o más. Dentro del capítulo de uso del tiempo, incluimos estas preguntas. Con respecto a las tareas domésticas en su hogar, considera que hace mucho más de lo que le corresponde, hace un poco más de lo que le corresponde, hace lo que le corresponde, hace un poco menos de lo que le corresponde y hace mucho menos de lo que le corresponde. Mediante esta pregunta se busca indagar sobre la perspectiva que tienen las personas del hogar acerca de su dedicación a las diferentes actividades de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. También incluimos, considera que durante el día el tiempo fue más que suficiente para realizar sus actividades, el tiempo fue suficiente para realizar todas sus actividades o no le alcanzó el tiempo para realizar todas sus actividades. Con esta pregunta también se busca establecer la percepción de las personas sobre la distribución de su tiempo en las diferentes actividades realizadas durante el día. En una escala de 1 a 4, donde 1 es muy en desacuerdo y 4 muy de acuerdo, ¿qué tan de acuerdo está usted con respecto a las siguientes afirmaciones? Una madre que trabaja puede formar una relación tan cálida y segura con sus hijos como una madre que no trabaja. Ambos, el padre y la madre, deberían contribuir al ingreso del hogar. El deber de un hombre es ganar dinero, el deber de la mujer es cuidar del hogar y la familia. Las mujeres son mejores para el trabajo doméstico que los hombres, el esposo debe tomar las decisiones relacionadas con la vida de la esposa, la cabeza del hogar debe ser el hombre. Esto es la finalidad de esta pregunta, es identificar la percepción que tienen las personas de 10 años y más en el hogar sobre diferentes situaciones y conceptos con respecto a los roles de género. Por último, este es el sitio, es el simulador para el autorreconocimiento de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Si me pueden ayudar dándole clic allí. Entonces, esto fue una herramienta que se lanzó en el marco del Día del Trabajo Doméstico, el 22 de julio. Nosotros lo lanzamos el 19 de julio. Se encuentra en la página web del DANE y es una herramienta de autorreconocimiento del aporte de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado para el hogar y la comunidad. Si me ayudan bajando, por favor. Ahí, entonces, tenemos un set de actividades al lado izquierdo y las personas pueden entrar e ir llenando, ahí donde ven esos ceritos, pueden ir llenando las horas que dedican a ese trabajo y a ese set de actividades y eso les va a dar un valor en pesos colombianos de lo que sería
su pago del trabajo no remunerado y de cuidado. Y más abajo están los resultados comparados con la encuesta de uso del tiempo de 2012. Entonces, digamos, ahí podemos ver que en Colombia las mujeres en promedio trabajan 52 horas a la semana en trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, mientras que los hombres 22. Si seguimos bajando, están las comparaciones por región. Más abajo están por urbano-rural y por rangos de edad. Entonces, pues las personas pueden entrar, tanto hombres como mujeres, niños, adolescentes pueden entrar y digitan el número de horas y esto les va a dar un valor aproximado del aporte de ese trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Pues recordemos que en 2012 la cuenta satélite nos dice que el 20,4%, si se midiera sería el 20,4% del PIB, este trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Gracias. Bien. Muchas gracias, Paola. Vamos a dar paso ahora a la exposición de Paraguay, en el ánimo de encontrar otras características en el levantamiento de este país. Por favor. Sí, buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Me complace en presentar los resultados de nuestra primera encuesta sobre uso del tiempo de Paraguay. Si bien Paraguay era uno de los países que no contaba con estadísticas oficiales sobre uso del tiempo, en la actualidad estamos contando con esos datos satisfactoriamente. Ya tenemos esos datos para Paraguay, que voy a presentar a continuación. Ay, perdón. Ese es un poco el contenido de mi presentación. Si bien la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos es la institución del Estado encargada del operativo de la encuesta, es la institución encargada de generar, sistematizar, analizar y difundir la información estadística, pero dicha encuesta no iba a ser posible sin el apoyo de otras instituciones públicas, sin el apoyo y el acompañamiento especialmente del Ministerio de la Mujer, como así también el Ministerio de Hacienda, la Unidad Técnica de Gabinete Social. También se contó con cooperación y asistencia técnica de organismos internacionales, así como ONU Mujeres, el Banco Interamericano de Desarrollo, la División de Asuntos de Género de la CEPAL, también la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, que fue el INE y Mujeres de Uruguay, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional, mediante funcionarios de INEGI y Mujeres de México, que fueron encaminándonos a poder culminar esta encuesta. Bien, analizando un poco los aspectos metodológicos de la encuesta, el objetivo principal fue generar información que permita conocer la distribución del tiempo de hombres y mujeres en actividades remuneradas, no remuneradas y personales. Esta encuesta fue dirigida a las personas de 14 años y más de edad que residen habitualmente en viviendas particulares. La encuesta duró aproximadamente 12 semanas, inició el 9 de mayo y culminó el 12 de agosto del 2016. Prácticamente un poco más de 3 meses. Esta encuesta fue a través de un cuestionario impreso. La entrevista fue directa. El periodo de referencia que utilizamos fue la semana pasada. Es decir, diferenciando de lunes a viernes, sábados y domingos, ahí como está en la presentación, pegué una parte del cuestionario, cómo registramos las horas y minutos. Un ejemplo, nuestra encuesta realizamos el 17 de mayo y preguntábamos del 9 al 13, que era de lunes a viernes, y también 14 y 15, que es sábado y domingo. Eso fue nuestro periodo de referencia. Los indicadores tienen cobertura a nivel nacional, desagregados, urbana, rural. El tipo de muestreo fue probabilístico por conglomerado, bietápico y estratificado por área urbana rural.
El tamaño de la muestra que contó la EUT fue de 4.272 viviendas visitadas. Un poco más de 3.500 fueron las viviendas con entrevistas efectivas. Y en cuanto a la población, a la muestra poblacional, un poco más de 10.000 personas fueron las personas encuestadas, son la población objetivo. Nuestro cuestionario se dividió en 5 secciones, 5 temas. La primera investigó sobre características de la población. La segunda fue sobre características de la vivienda y el hogar. La tercera sección se preguntó sobre educación. La cuarta sobre empleo, ingreso y autoconsumo agropecuario. Y la quinta se preguntó sobre actividades relacionadas por los miembros del hogar. Ahí se dividieron en 4 secciones, que son las actividades personales, apoyo para otros hogares y la comunidad, el trabajo doméstico y el trabajo de cuidado. Viendo un poco la cobertura que tuvo nuestra encuesta, si bien tenemos 17 departamentos que se dividen en nuestro país, la encuesta cubrió 15, exceptuando 2 departamentos que se encuentran al norte del país. ¿Por qué excluimos esos departamentos? Porque representan menos del 2% de la población total. Y los indicadores no se afectan al excluir esos departamentos del Chaco paraguayo. Ahí se ve en el mapa la distribución de la muestra, que más se centra ahí en el casco urbano, que es la parte de Asunción, donde se ven más negritos. Bueno, hablando de la clasificación de las actividades que tomó Paraguay, se basó en la Cautal, se dividió en actividades productivas y actividades no productivas o personales. Si bien las actividades productivas le llamamos trabajo total, estas a su vez se dividieron en trabajo remunerado y no remunerado. Los resultados. De acuerdo a la distribución porcentual del total de horas que consideramos el trabajo remunerado y no remunerado entre los hombres, se tiene que casi 75% de los hombres dedican al trabajo remunerado, mientras que el 25% al trabajo no remunerado. Ese es en términos porcentuales. Y las mujeres, se ve que el 61% dedican al trabajo no remunerado de sus horas y casi 39% al trabajo remunerado. Viendo un poco el trabajo remunerado, según la tasa de participación, los hombres participan cerca del 66% y las mujeres 42% en el trabajo remunerado, que incluye la ocupación principal y el traslado a la ocupación principal. El tiempo dedicado en cuanto a horas semanales en promedio, se tiene que los hombres dedican 49,5 horas semanales en promedio y las mujeres 40,4 horas, existiendo una brecha de casi 9 horas semanales. Analizando el trabajo no remunerado, se tiene que las mujeres reportan 28,7 horas en promedio semanales. Esto implica que dedican prácticamente 4 horas por día, presentando el doble de horas que los hombres. Los hombres reportaron 12,9 horas semanales y por día prácticamente ni llegan 2 horas, ni 2 horas llegan a las actividades no remuneradas. Viendo acá las actividades que componen el trabajo no remunerado, se ve claramente que las mujeres son las que dedican mayor hora en todas las actividades que componen el trabajo no remunerado, excepto en el trabajo, en actividades agropecuarias para autoconsumo, donde las mujeres dedican 6 horas y los hombres un poco más del doble, llegando a 13,2. Si bien la mayor diferencia que existe es en el trabajo doméstico. En el trabajo doméstico tenemos para las mujeres 18,3 horas en las mujeres y los hombres 5,3. Existe una brecha de 13 horas
y las mujeres tienen 3 veces más que los hombres en cuanto a horas. En cuanto a participación, 7 de cada 10 hombres realizan ese trabajo doméstico y entre las mujeres 9 de cada 10 realizan el trabajo doméstico. Eso es lo más resaltante de esta parte. Viendo las tareas específicas de lo que componen las tareas, las actividades domésticas, se tiene que las mujeres dedican más horas a cocinar y preparar alimentos, invirtiendo 8,1 horas semanales en promedio. Y el 77% de las mujeres se dedican a esa actividad. Si bien es claro que en todas las actividades las mujeres presentan mayor hora respecto a los hombres, excepto en la parte que corresponde a la supervisión, reparación menores que se hacen en el hogar, también lo que es gestiones y administraciones fuera del hogar, eso los hombres presentan una leve mayoría. Este es un indicador que me gusta mucho porque se ve la clara división sexual de las tareas domésticas. La proporción de mujeres es mayor en la realización de las tareas de lavado, planchado, todo lo que es referente a las tareas propias del hogar, entre la limpieza, cocinar. En la parte morada son las mujeres, se ve que son mayoritarias en casi todas las actividades. Hasta tirar la basura y quemar son las mujeres las que participan más. Los hombres, en cambio, la mayoría realizan tareas referentes a la reparación menores del hogar, la limpieza y mantenimiento de vehículos. Ahí son los hombres quienes hacen más esa actividad. En cuanto a las actividades para otros hogares y la comunidad, tenemos que las mujeres realizan más actividad en apoyo a hogares o familiares, ahí son mayoritariamente mujeres, y la otra actividad que es referente al trabajo gratuito para la comunidad, mayoritariamente lo realizan los hombres. En cuanto al cuidado y apoyo a miembros del hogar, con respecto a la carga horaria en actividades de cuidado de manera exclusiva, las mujeres dedican 12,9 horas semanales en promedio, casi el doble de la carga que los hombres. Los hombres ahí invierten 7,1 horas semanales en promedio. Si bien estos son los grupos que presentamos para las actividades de cuidado a miembros del hogar, en todas las actividades las mujeres son las que se dedican en mayor proporción con respecto al tiempo destinado al cuidado a miembros del hogar con dificultad y dependencia permanente. Es para los hombres 9,9 horas en promedio y las mujeres tienen una alta inversión en ese cuidado, alcanzando el 16,8 horas semanales en promedio. Aunque la prevalencia de miembros con dificultad y dependencia permanente es baja, la carga horaria que demanda a esta población es muy importante. Para la participación utilizamos como denominador la población total. Por eso quizás la participación es muy baja, pero sí invierten una carga bastante alta en cuanto a horas. También se puede observar en este gráfico que las mujeres son las que dedican más tiempo al apoyo a miembros de 6 y 14 años, ya que analizando vemos que esa edad están en edad escolar, dedican más atención, le llevan a la escuela, hacen tareas juntas. Eso. También lo otro es el cuidado a la población infantil, que es de 0 a 5 años, también las mujeres son las que se dedican más a esa actividad. En cuanto a actividades agropecuarias para autoconsumo, esto quiero resaltar un poco que la participación, si bien de los hombres es menor, el 27,1% de los hombres
dedican 13,2 horas semanales. Mayor en horas, los hombres dedican más horas, pero las mujeres participan más. El 33,5% de las mujeres dedican 6 horas semanales. Los hombres en de autoconsumo representan un poco más del doble que las mujeres en cuanto a horas semanales. En cuanto a la distribución porcentual que realizan las actividades agropecuarias, tenemos que las mujeres mayoritariamente se dedican a la elaboración de productos primarios como queso, harina de maíz, dulces, etc. También en el cuidado de aves, cerdos, son las mujeres quienes participan mayoritariamente en esa actividad, mientras que los hombres presentan mayor porcentaje en la recolección y acarreo, almacenamiento de leña y agua, y también en la siembra o cultivo de algún cultivo para autoconsumo. Y por último, para cerrar esto, nuestro objetivo, presento las actividades personales. Si bien no hay diferencia aquí entre hombres y mujeres, tienen un comportamiento similar. Los hombres, tanto como mujeres, dedican aproximadamente 56 horas semanales en promedio en dormir. Es una actividad humana básica donde recae la mayor cantidad de horas de las personas. Es decir, duermen 8 horas por día. Ese es un indicador. Ese es la actividad personal que más llama la atención. Y otro que es mínimo, que es en ir a consultar a un médico, odontólogo, que apenas 3,5 horas en promedio dedican tanto hombres como mujeres en esa actividad personal. Y ahí cerramos. Muchas gracias. Muchas gracias, Leti. Bueno, esta sesión tiene por demás diversos matices que sería muy interesante fueran motivo de las participaciones y de lo que aquí podamos señalar al respecto. Iliana nos hace mención de algo que no debemos de perder de vista, que es esta interrelación que hay entre distintas metas e indicadores de los ODS. Y creo que este es un tema que ya ha sido reiterado en diversas mesas con toda la intención de mirar el hecho de que no son los indicadores la preocupación, sino mirar cómo lo que estamos haciendo puede y debe de tener repercusión en distintos aspectos considerados en este marco de los ODS. Muy importante destacar todo el andamiaje de conocimiento y de decisiones que hay en la selección de los indicadores de uso del tiempo. Y esto es muy relevante porque es también producto del conocimiento el hecho de que encontremos aquellas variables que de manera más directa tienen incidencia en esta división sexual del trabajo, en esta división de actividades en lo doméstico y en términos del trabajo de cuidado no remunerado. Ya lo comentaba de esa manera la propia Iliana en el sentido de llevar a la reflexión todos los indicadores que de manera complementaria se están proponiendo para entender mejor esa interrelación del trabajo doméstico y de cuidado entre los hombres y las mujeres. Muy interesante también recoger la perspectiva de Colombia. Es el segundo levantamiento que llevan a cabo. Y también me gustaría destacar que en términos del conocimiento que se ha logrado, ya no solamente es el interés focalizado en encontrar esas distribuciones entre el trabajo que hace el hombre y la mujer, sino ya fuimos viendo también un andamiaje complementario de variables que han venido explicando esos comportamientos y que ahora queremos ver con más profundidad para encontrar aquellos aspectos que pueden incidir en un andamiaje de mejor distribución de estas tareas. Destaca también el señalamiento que hace en términos de complementar la visión del uso del tiempo con poner a disposición de los usuarios el simulador que de alguna manera
cabe esperar, contribuye a hacer conciencia cuando la gente hace este experimento como parte de trabajos complementarios al propio levantamiento. En el caso de Paraguay estamos ante el primer levantamiento, con todas estas cuestiones que lo que podemos mirar es justamente que los resultados vienen a comprobar toda una serie de hipótesis que subyace en los levantamientos de uso del tiempo y que por lo mismo ahora aportarán dimensión a las tareas desarrolladas en términos de las políticas enfocadas hacia la igualdad. Bien, siguiendo la filosofía de lo que hemos ofrecido en este encuentro, abrimos el micrófono para la participación de ustedes y que la discusión que podamos tener sobre el tema pueda llevarnos a nuevas consideraciones. Queda abierto la posibilidad, por favor. Si se quieren presentar, por favor, y hacer su pregunta o comentario. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Carmen Geral Barría, del Instituto Nacional de la Mujer de Panamá. En primera instancia, agradecer la gentil invitación que recibimos de las colegas de InMujeres, también la hospitalidad que nos ha brindado las colegas también de INEGI y de todo este pueblo hermoso de México que nos ha acogido, ¿verdad?, con mucha calidez. Deseo también resaltar que me parece muy lindo detalle cómo se puso de acuerdo esta mesa para estar todas de rojo. Las felicito. Me parece así como muy original, un toque muy interesante la mesa, ¿verdad? Y luego entro entonces a las preguntas. Básicamente, bueno, en primera instancia para la colega Paola Constanza Montenegro de Dani. Nos comenta la compañera, luego un poquito después de la presentación, ustedes iniciaron con la primera experiencia de su encuesta nacional de uso del tiempo en el 2012, nos comenta la compañera, acá estoy, que han hecho la segunda y que hicieron algunos ajustes también al instrumento. Respecto a esos ajustes, me gustaría que tal vez un poquito nos comentara en materia de esos ajustes que se hacen en el instrumento, cómo ven el tema de la comparabilidad también, ¿no? Porque bueno, hubo que hacer ajustes, cómo trabajaron ese tema y si nos pueden compartir también ese tema de la comparabilidad. Veo también que ustedes mantuvieron en las dos la representatividad urbano-rural, ¿es correcto? Se mantuvieron en esa, así que básicamente para la colega Paola sería básicamente el tema de la comparatividad. Y para la colega Leticia Garrido, de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censo, me llamó la atención, muy interesante, bueno, felicitarles por la iniciativa, ¿verdad? La primera encuesta que es súper importante. Hay solo un temita que quisiera que me compartiera, ¿cómo ven ustedes? Porque usted hablaba, por ejemplo, de que a propósito de la representatividad, ustedes dijeron, bueno, hemos dejado fuera el Chaco paraguayo. Entonces, me queda a mí la duda, o sea, me gustaría que me compartiera, ¿no les preocupó, no tienen alguna preocupación respecto que al dejar ese grupo, ese segmento de la población, quede por fuera un grupo importante de, ¿no?, las poblaciones indígenas que no están siendo consideradas? O sea, viendo el tema un poco de la diversidad, por favor, me gustaría conocer su opinión. Muchas gracias, Carmen. Lucía. Y después Cirila, por favor. Gracias. Sí, gracias, Maquena. Felicitaciones a la mesa porque realmente creo que fueron 3 exposiciones bien interesantes y en el caso de Paraguay, bueno, saludar y felicitar esta primera encuesta a nivel nacional. Efectivamente, Chile y Paraguay eran los únicos 2 países que nos quedaban sin ningún tipo de experiencia en medición. Perdón, Chile sí, pero no a nivel nacional y ahora, después del 2015, ya a nivel nacional. Y consultarle a Paola, creo que no presentó los resultados, pero sí me llamó mucho la atención el pequeño módulo, las preguntas sobre percepciones respecto a las relaciones de género. Entonces, si tenías algo que comentarnos y hacer la reflexión en conjunto respecto a lo interesante que pueden ser estas pequeñas exploraciones más bien cualitativas en este tipo de encuestas. Creo que otras veces lo hemos conversado en este foro y en la reunión de uso de tiempo, cómo necesitamos también saber de este tipo de percepciones y concepciones de las personas respecto a el deber ser y a cómo imaginan, creen, sienten que se deberían repartir las tareas. Me gustaría saber si tienen algún resultado respecto a esto y
e invitar a otros países que estén planificando sus encuestas a ver cómo adaptar y discutir este tipo de sentencias y de relevamientos, porque creo que pueden darnos luz también un poquito sobre las percepciones, si bien sé, y hago esta aclaración y termino, que la encuesta no es necesariamente el mejor modo, y acá hay antropólogas que pueden si no golpearme, por eso hago la aclaración, de efectivamente llegar a estas nociones más subjetivas o de percepciones sociales, pero que igual nos resultan interesantes. En la ENDIRE hay algunos antecedentes y quería que nos contaras más. Gracias. Muchas gracias, Lucía. Cirila, por favor. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, felicitar, ¿no?, que al menos más países nos estemos sumando a hacer esta importante encuesta, ¿no?, que es la única encuesta, yo diría, donde visibiliza todas las brechas y toda la situación de ventaja en la que se encuentra la mujer. Sin embargo, yo quisiera hacer una reflexión y más que nada y preguntar a la CEPAL, a Ileana, ¿no? Esta encuesta nos sirve para sacar dos indicadores muy importantes, yo diría, en términos generales. Uno es ver la contribución a la economía del trabajo doméstico no remunerado, ¿no?, que es realmente un porcentaje muy importante. En el caso del Perú hemos visto que es un poco más del 20%. Y lo otro es para ver que las mujeres trabajamos más que los hombres, más horas. Y son en trabajos domésticos no remunerados, mientras los hombres están. Pero, ¿por qué no pensamos en construir indicadores con fines de política? No sé si me entiende. En el caso, por ejemplo, Eliana decía de los jóvenes que no estudian ni trabajan, que ellos no es que no trabajen. Entonces, si yo le doy ese dato, lo digo a mi país, le digo, estos son los jóvenes que sí trabajan, pero trabajan más horas las mujeres, no me van a entender, pero si yo lo digo, esta proporción de jóvenes no están en un trabajo formal, remunerado en el mercado, tampoco están en el sistema educativo. La política podría ser crear más empleos, ¿no es cierto? Más allá, de repente, de la palabra que se dijo. Entonces, creo que hay que utilizar estos instrumentos para darles datos que realmente puedan usarle para formular políticas, ¿no? Entonces, creo que hay que utilizar estos instrumentos que estamos encontrando este tipo de problemas, ¿no?, y que lo puedan realmente implementar esas políticas, ¿no?, sea de empleo, sea de salud, sea de previsión social, ¿no? Pero creo que hay que construir indicadores que puedan realizarse y convertirse en políticas o programas. Nada más. Muchas gracias. Mónica Orozco, por favor. Muchas gracias. Felicidades a todas. A Paula Montenegro. Oye, una pregunta. En los datos que mostraste, ¿esta información tiene una vinculación con las encuestas de ingresos y gastos? Porque en algún momento estaban en Colombia tratando de medir pobreza de ingresos y pobreza de tiempo, y vi que los datos son muy similares a los de México. Por ejemplo, en particular en el tema de cuidados, hay 57% de las mujeres haciendo este tipo de trabajo no remunerado. En México es como 55%, pero nosotros el problema que tenemos es que cuando se trata de medir dentro de la encuesta de ingresos y gastos mediante una batería pequeña de aproximación, hay, en parte por la metodología, pero en parte también no se sabe muy claramente por qué, pero la incidencia es muy baja, o sea, como solamente la mitad del reporte nacional de la encuesta de uso del tiempo se observa en la ENIG. En promedio son muy similares, pero solamente como el 20% de las mujeres reportan. Entonces, no sé si nos podrías comentar algo de lo que tienen en Colombia. Bueno, hacemos una ronda de respuestas, por favor. Leti, si quieres empezar. Sí.
Bueno, tengo una sola consulta a la colega. En cuanto a dejar de lado a 2 departamentos de Paraguay, si bien esa parte de la población, esa parte del territorio están bien dispersos, representa menos del 2% de la población total, es poca la incidencia, no incide en los resultados. Eso se comprobó con la encuesta permanente de hogares, lo cual incluyeron ya esos departamentos en el 2016 y 2017, pero no inciden en los resultados. O sea, no es, el costo es muy elevado al trasladarnos hasta el Chaco paraguayo, y por eso en cuanto a en términos de plata, o sea, económicamente no es factible trasladarnos hasta ahí. Por eso excluimos y también no incide los resultados. Esa sería la respuesta. Muchas gracias. Gracias. Paula, por favor. Bueno, gracias por sus preguntas. Respondiendo a la colega de Panamá, la comparabilidad la mantuvimos, los indicadores que son los básicos de la encuesta, que son las actividades comprendidas dentro del sistema de cuentas nacionales, las actividades no comprendidas dentro de este sistema y las actividades personales se mantienen. Lo que se hace es incluir las nuevas preguntas sobre percepción, que fueron las que mostré. Entonces, digamos, en temas de comparabilidad, las 2 mediciones en los indicadores básicos se van a mantener. Y empezamos pues con estos nuevos temas de percepción en la encuesta 2016. Con respecto a tu pregunta de las nuevas sobre percepción, pues acabamos de terminar el operativo, no quisimos traer datos del 2012, que ya son muy antiguos. Esperamos publicar los datos de este año que recogimos en el primer trimestre del 2018 y tenemos muchas expectativas. Y creo que los institutos de estadística somos muy cuadriculados en no preguntar percepción. Sí sabemos que de pronto las encuestas puede que no nos den la mejor medición, pero si no damos un paso, no vamos a saber qué piensan las personas. ¿Sí? Entonces, sí creemos que pues, hay que mirarlos con cautela, hay que mirarlos con otra visión, pero sí creemos desde el DANE que es importante empezar a preguntar temas de percepción. Con respecto al tema de pobreza de tiempo, pues estamos haciendo el levantamiento de la encuesta de ingresos y gastos. La acabamos de terminar también, el DANE está, pues este año nos fuimos con uso del tiempo y con NPH, le cambiamos el nombre a la encuesta de presupuesto de los hogares. Esa es la de ingresos y gastos, y esperamos tanto con la ENUD como con la de ingresos y gastos hacer la medición de pobreza de tiempo. Sí, los datos que presenté era el promedio de horas dedicadas a trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, el de las 55 horas que utilizan las mujeres y las 22 los hombres. Entonces, yo creo que esta pregunta te la podré responder el próximo año cuando ya tengamos los resultados de ambas y pues hagamos un estudio sobre pobreza de tiempo. Muchas gracias. Iliana, por favor. Bueno, precisamente el objetivo de mi presentación era mostrar cómo podemos utilizar la información de uso del tiempo para distintas políticas públicas. Coincido con Cirila en el hecho de que hay que saber comunicar la información y llegar a los diferentes tomadores de decisiones. Probablemente con una encuesta de hogares podríamos determinar que, por ejemplo, en América Latina el 22% de los jóvenes no estudian ni trabajan y de aquellos el 70% son mujeres. Pero si no ponemos el foco en por qué no están insertas en el mercado laboral o en la educación, resolviendo temas como el embarazo adolescente, el tema de cuidados, no estaríamos atacando el problema completamente. Entonces, no es solamente una cuestión de políticas de mercado laboral, son políticas de corresponsabilidad y requieren coordinación y sinergia interinstitucionales, ¿no? Por lo tanto, creo que el potencial de la información de uso del tiempo está ahí y el desafío es saberlo comunicar y saber llegar a los diferentes tomadores de decisiones y facilitar esa comunicación entre ellos para poder abordar la problemática de una forma integral. Gracias.
Muchas gracias. Por favor, si le pasan el micrófono, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Saskia Salas, yo trabajo para el Instituto Nacional de las Mujeres en Costa Rica y un poco en la misma dirección del comentario que hacía ahora Lucía y que hacía Paola sobre la medición de las percepciones. Yo quería comentar que en Costa Rica el INAMU lleva a cabo una encuesta nacional de percepción de los derechos humanos de las mujeres. Es la tercera edición que se hace, se acaba de aplicar la tercera y se aplica cada 4 años. Y si bien es cierto, es un instrumento que podría tener sus pros y sus contras, lo cierto es que en Costa Rica nos ha servido para medir un poco el cambio cultural a favor de la igualdad de género, no solo en el tema del uso del tiempo, que está incluido en la encuesta, sino también en temas como violencia contra las mujeres y el empleo, derechos humanos en general. Este año, por ejemplo, incursionamos en el tema de la educación de niños y niñas y en las carreras que se consideran tradicionales o no, o que se consideran espacios para las mujeres o no. Y esto nos parece que es un instrumento cuyos resultados suelen coincidir mucho con otro tipo de análisis que se hace también a través de técnicas de triangulación de la investigación, como por ejemplo análisis de representaciones sociales en medios de comunicación, grupos focales con grupos de mujeres y de población en general, grupos específicos, y los resultados suelen ser muy parecidos. Entonces, sí, es una apuesta arriesgada, medir percepción a través de una encuesta, pero los resultados pueden ser muy beneficiosos para poder ir midiendo lo que no se mide regularmente a través de las estadísticas, que es cómo va avanzando el cambio cultural a favor de la igualdad en los países. Muchas gracias. Por favor. Sí. Hola, buenas tardes. Hablando de percepciones y de subjetividad, hay un debate hoy en día muy actual en Francia, que es a propósito de la carga mental. Ellos le llaman la charge mentale. Es la carga que las mujeres tenemos todo el día a lo largo de sobre lo que tiene que ver con los cuidados y con los trabajos domésticos, ¿no? O sea, no tengo que explicarles aquí lo que es la carga mental, todos sabemos, llevamos 3 días aquí. Entonces, bueno, lo digo hablando de subjetividad y hablando de psique y hablando de otras cosas donde también está pesando el género, para que lo vayamos pensando porque se puede medir perfectamente también. Entonces, ¿cuántas horas piensas o cuántos minutos por hora, como cuando… No sé si alguna vez han dejado un novio o el novio les ha dejado y la psicóloga va y les dice, ¿tú cuántas veces piensas en él o en ella por día? Y lo puedes contar, dices unas 18 y son las 8 de la mañana. Bueno, pues más o menos así, ¿no? ¿Cuántas veces piensas en tus responsabilidades o tus compromisos o tus obligaciones por hora, ¿no? Lo puedes medir perfectamente. Es subjetivo, pero se puede hacer objetivo. Nada más eso es. Gracias. Muchas gracias. Sigue el micrófono por acá del lado izquierdo. Si se presentan, por favor. Sí, gracias. Solo una consulta. Y bueno, ayer conversamos mucho sobre la transformación conceptual y yo creo que sí es el momento de conversar y ver las cosas. Yo en las 2 encuestas que presentaron y bueno, en lo que presentó también Ileana, se habla mucho del cuidado. Y Ileana fue muy enfática en hablar del cuidado ahora de los abuelitos, a los nietos, en fin. Pero los nietos no son miembros del hogar. Entonces nosotros en la metodología que tenemos, nosotros averiguamos por los miembros del hogar, residentes habituales. Entonces tenemos su registro. Entonces, claro, pero eso es lo que digo. O sea, nosotros por lo general, no todos los nietos, no todos los niños viven con su familia, viven con sus abuelitos, viven aparte. Si son miembros del hogar, si viven ahí mismo no hay problema porque lo estamos registrando, pero no siempre sucede eso. Entonces es algo que nosotros en las metodologías tenemos igual.
O sea, nosotros registramos el cuidado de los niños miembros del hogar. Entonces, eso es algo que sí me queda un poco la duda, cómo estamos haciendo con ese subregistro. Sí, por favor. Buenas tardes, un gusto estar aquí. Mi nombre es Amanda Andino, de El Salvador, y tengo preguntas concretas para las dos colegas que presentaron experiencia en Sudamérica. Y es, por ejemplo, que la compañera de Colombia decía que era para personas de 10 años en adelante. Y la de Paraguay, de 14. Ya. Entonces, ¿cuál es el criterio metodológico que utilizaron o legal, jurídico, para poder retomar esas edades? Porque si son personas menores de edad, tendrían que tener un referente que les autorice a dar la información por el tema también de proteger un poco la identidad justamente en esta edad. Tengo alguna confusión porque las dos experiencias son de edades diferentes y justo en El Salvador estamos próximos a levantar nuestra primera encuesta de uso de tiempo. Entonces les quisiera escuchar. Muchas gracias. Sí, gracias. ¿Había levantado alguien más la mano para tener esas 4 preguntas y cerramos? Bueno, es interesante cómo en el tiempo, lo vimos ayer en la primera mesa, se cruza todo, ¿no? Cruza la división sexual del trabajo, cruza la economía, cruzan las dificultades, cruza la política. Y yo estaba pensando en función de la intervención que hizo la compañera sobre la duda de los nietos, cómo en las últimas décadas en México la familia, lo que son las familias, a causa de la crisis económica y de las dificultades, empiezan a hacer un ensamblaje de familias. Las familias, para poder llegar a fin de mes, y eso lo dicen los estudios, lo dicen las encuestas, no vive una familia como en el sentido heteronormativo típico, mamá, papá, hijitos, sino viven padres, abuelos, tíos que cuidan los niños, los otros contribuyen con diferentes salarios, no se vive con un solo salario. Quiero decir, aquí hay como una cosa que también va cruzando y que creo que hace que expliquemos por qué hablamos de nietos y están en un mismo grupo familiar. Efectivamente, yo creo que ahí es cada país debe estar resolviendo ese problema de manera diferente, seguramente, ¿no? Muchas gracias. Doy la palabra a Paola, por favor, y después a Ileana. Sí. Perdón. Sí. Un comentario, yo creo que también hay que discutir el tema de incluir el módulo de ayudas externas, de transferencias de otros hogares. Nosotros vamos a levantar ahora en Costa Rica, digo nosotros porque aunque soy de la Universidad Nacional, siento que la encuesta también es como mi hija. Y entonces el módulo de ayudas externas creo que es importante, ¿verdad? Porque entonces ahí vamos a ver esos casos, ¿verdad? En los cuales los nietos no viven en los hogares, pero sí las personas, los hogares reciben para cuido pagado o no. Lo otro es el tema de las percepciones, a mí me parece muy bien. A veces los institutos de estadística son renuentes al tema de preguntas más cualitativas, ¿verdad? Y yo creo que eso lo alabo y lo aplaudo, ¿verdad? Realmente se requiere y el tema también de los ninis, de ni estudian ni trabajan, yo creo que hay que quitar la idea de cuando quitamos y le sumamos o le restamos a los ninis las horas de trabajo doméstico no remunerado, trabajo no remunerado en general, resulta que son los hombres los que están ninis, ¿verdad? Mayoritariamente. Entonces yo pienso que también conceptualmente deberíamos de cambiar el nombre de no estudia ni trabaja, porque si estamos hablando de trabajo en una concepción más general, entonces más global y más incluyente, deberíamos tal vez de cambiar digamos ese término, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, por favor. Hola, buenas tardes. Diana Ávila del DANE de Colombia. Dentro de la presentación que hizo Ileana, dentro de los múltiples indicadores que se presentan para manejar la encuesta nacional o las encuestas de uso del tiempo, se encuentra una desagregación de trabajo doméstico de una parte y otra de trabajo de cuidado. Entonces quisiera de pronto cómo hacer la precisión o de pronto no dejar de lado que el trabajo doméstico también es de cuidado. O sea, si se presenta como de manera separada, se deja de lado, la percepción que tengo es que se deja de lado que el trabajo doméstico, actividades como suministro de alimentos o limpieza y mantenimiento y reparación para el hogar también son de cuidado, cuidado indirecto,
pero sigue siendo cuidada. Ese era como el comentario que quería realizar. Muchas gracias. ¿Quieres tomar la palabra, Diana? Ya, muy brevemente. Sí, muy brevemente. Sí. Con respecto a la consulta sobre si estamos subregistrando el cuidado a miembros de otros hogares. Yo creo que ya en parte se ha contestado, esto va a depender mucho de la habilidad del diseño del cuestionario y reflejar, por ejemplo, tanto las ayudas recibidas por otros hogares como los cuidados que se brindan a otros hogares, ¿no? Y en la medida de lo posible, desagregar los cuidados que se brindan a otros hogares para establecer no solamente una pregunta sobre trabajo no remunerado a otros hogares, sino si hubo cuidado a otros hogares, trabajo doméstico para otros hogares y dependiendo de la realidad nacional, ver cómo poder captar ese fenómeno. Y la otra pregunta sobre la división de cuidado y trabajo doméstico. Bueno, básicamente yo creo que lo que estaba yo tratando de presentar es diferenciar un poco los cuidados directos de los cuidados indirectos, ¿no? Hay algunas cosas en las que las políticas públicas van a poder tomar acción más inmediata que en otras que tienen que ver más con la corresponsabilidad del trabajo doméstico en general, pero por ejemplo, políticas destinadas a cuidados de la salud, a cuidados de la primera infancia, de adultos mayores, de población dependiente, requieren la información de cuál es la oferta de cuidados específicos y yo creo que esa es información muy valiosa que la ofrecen las encuestas de uso de tiempo. Muchas gracias. Muy brevemente, en primer lugar quisiera hacer de su conocimiento que la exposición de la señora Lara Blanco la vamos a tener al final de la siguiente sesión y que, como hemos escuchado, el interés por el uso del tiempo es infinito porque está hablando de nuestras propias vidas. Y en ese tenor me parece que hemos ido y seguimos recogiendo preocupaciones fundamentales. Sin embargo, también quisiera señalar que para lograr darle orden a ese conocimiento, a ese avance, necesitamos utilizar metodologías, instrumentos, y para ello quisiera rescatar la importancia de contar con una clasificación de actividades de uso del tiempo. La razón es que en términos de definir la delimitación y el alcance de lo que es el trabajo doméstico, tenemos un parámetro que para poder visualizar de lo que estamos hablando, las actividades contenidas ahí nos van a llevar a esa clarificación. Por otro lado, el tema de los cuidados. El tema de los cuidados también tiene una desagregación en las clasificaciones que podemos conocer, tanto en la ICATUS como en la Cautal, de tal manera que podemos diferenciar lo que se hace para los propios miembros del hogar y lo que se hace para otros hogares. Y en ese sentido, es muy importante también distinguir y poner en blanco y negro que en términos del apoyo que dan unos hogares a otros hogares, también distinguimos lo que es el trabajo doméstico del trabajo de cuidado, así como el resto de los trabajos relacionados con el trabajo voluntario. Es parte de las profundidades a las que se debe de llegar con el uso del tiempo, todas las formas de trabajo. Y en ese sentido, las exploraciones que ahora están vigentes nos dan oportunidad de ir poniendo con mayor visibilidad lo que significa para la vida de los hogares, de las personas, ese tipo de trabajos. Muy importante señalarlo porque justamente el indicador que se está requiriendo en los ODS nos habla de que pongamos el trabajo doméstico no remunerado. La primera parte de la descripción nos dice familiar o no familiar, pero después aclaramos, además, todo aquel trabajo que se hace para todas las demás familias. Y creo que en ese tenor pues es muy importante mencionarlo porque también ya se señaló que en algunos casos este tipo de colaboraciones tiene una connotación cultural muy profunda, mas sin embargo el conocer de manera objetiva a través de la información la dimensión de esa interrelación que se da dentro del propio hogar y con los otros hogares nos tiene que llevar a una consideración muy particular y válida y útil para el tema de las políticas relacionadas con el empoderamiento, con la equidad, con la igualdad y desde el punto de vista de la importancia del trabajo como punto central en la vida de las personas y en la igualdad de las personas, seguiremos incursionando en todos aquellos aspectos que nos darán un mejor conocimiento del tema. Les agradezco mucho su atención y damos paso a la siguiente sesión en aras de poder recuperar un poco del tiempo. ¿Tú quieres?
Sí, pues. Bueno, ya damos.